Bien, hermanos y hermanas, Romanos capítulo 8, aleluya. Oramos una vez más, Señor, por este tiempo que hemos tenido hermoso de adoración, de alabanza. Pedir una vez más, Señor, por aquellos que están enfermos, que están debilitados. Gracias por nuestra hermana Dora, Señor, que está en este lugar. Gracias por lo que tú estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Gracias por esta visitación de tu Espíritu en esta mañana tan gloriosa, Señor, que tu iglesia te ha dado a ti adoración y alabanza. Una vez más pedimos que tú sigas levantando, Señor, a aquellos hermanos que están enfermos. Pedimos por José y por Virginia, Señor, hermanos, nuestros hermanos de Argentina, por el país de Argentina que está sufriendo también esta pandemia de una manera feroz y atroz, Señor. Pedimos por cada país, Señor, pedimos por este planeta. Seguimos, Señor, de que tú sigas enviando, Dios mío, aquellos recursos para que esta pandemia, Señor, de una vez por todas sea quitada, Dios mío, para la gloria de tu nombre. Para que nuestros hermanos en todo lugar puedan reunirse de una manera en plena libertad, Señor, y podamos quitarnos estas mascarillas, podamos abrazarnos, besarnos, ministrarnos los unos a los otros, Señor, y podamos tener esta libertad en el Espíritu, Señor, para que tu iglesia siga siendo edificada y bendecida, Señor. Gracias te damos, Señor. Ahora pedimos por tu palabra, que tu palabra corra y sea glorificada. Pero amén por tu palabra que es bendecida porque viene de parte tuya. Quiero pedirte por mi vida, Señor, que en esta mañana tú me uses. Tú me uses, necesito de esa inspiración, de esa revelación tuya, Señor, que solamente tu Espíritu puede dar. Padre, sigue tú ministrándonos, sigue tú bendiciendo, edificando y haciendo crecer a tu iglesia, en el nombre precioso de Jesús. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. La bendición de ser iglesia, tenemos ese título ahí, pero en esta mañana... Sabéis que hace 2 semanas, el domingo pasado, hablábamos del día de Pentecostés, hacíamos ahí ese paréntesis, pero el domingo anterior, hace 15 días, la bendición de ser iglesia, nuestra identidad y propósito. Y hace 3 hablábamos de esa bendición, de ser bendecidos, la bendición de ser bendecidos, donde compartíamos el primer capítulo de Efesios, donde veíamos esos lugares espirituales, esos lugares celestiales y aquellas bendiciones que Dios tiene para con su iglesia. Por eso Dios hace a la iglesia, aquella iglesia que está bendecida, que ha sido rescatada, que ha sido comprada a precio de la sangre de Jesús. Pero en esta mañana quiero hablarte de nuestra victoria. La bendición de ser iglesia, ¿por qué? Porque es la iglesia la única que puede vivir en victoria. Hermano, permitidme que enfatice en esto, cada domingo enfatizo. Porque para mí es importante. Desde que leí al doctor Martin Lloyd-Jones me quebrantó el corazón y de eso hace muchos años. Pero que cada vez que cojo una página veo cuando el Señor habla profundamente, y yo creo que eso debe de estar en cada uno de nuestros corazones, ¿no? No solo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, no todo el mundo es iglesia. Aún los que dicen Señor, Señor, aún no son iglesias, sino iglesias son los que hacen la voluntad de Dios. Por eso es tan importante. Este pastor decía que cuidado con los pastores que aún teniendo personas sentadas en medio de la iglesia van a ir al infierno y no van a ir al cielo. Es tremendo, porque ser cristiano, ser creyente, ser una persona, ser discípulo de Jesús, no es decir yo soy discípulo, sino que hay una serie de características, unos frutos, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Y está hablando de los profetas, ese texto en Mateo, ¿verdad? Pero también lo podemos aplicar a los creyentes, por sus frutos, por sus características, los conoceréis. Que cuán importante es, querido hermano y hermana, de que la iglesia sepa que es iglesia. Porque la iglesia es la que es bendecida, la iglesia es la que vive en victoria.
La iglesia es la que va a ir al cielo, no aquellos que dicen yo soy iglesia. No, por lo que tú digas, ni aun por lo que tú hagas. Ni aun por lo que tú hagas. No es que yo voy al culto todos los domingos. Y además de los domingos entro en el culto donde se celebra el culto, en el local, por la mañana temprano, y me voy por la noche al oscurecer y lo limpio todos los días y me pongo de rodillas. Eso no te va a hacer salvo ni salva. Eso no te va a hacer salvo ni salva. La salvación te la da Cristo Jesús. Si es verdad que tú has nacido de nuevo, y has nacido de nuevo, has tenido un encuentro con el Señor. Hubo un ministro inglés en la época del despertar, de que después de llevarse años de misionero en distintos países, un día lo confrontó el Señor, y fue en el barco desde Inglaterra para Estados Unidos, y lo confrontó el Señor. Y llevaba ya años y años y años predicando. Y le vino el Espíritu y le dijo: ¿has tenido un encuentro con Cristo? ¿Has tenido un encuentro con Cristo? Dice que ese ministro empezó a llorar. Empezó a llorar porque no sabía lo que era tener un encuentro con Cristo. Yo no sé si tú has tenido un encuentro con Cristo. Creo que sí. Si no lo has tenido, ahora, después, cuando llegues a casa, dile: Señor, quiero tener un encuentro contigo. Quiero tener un encuentro contigo. Hay muchos hermanos, y yo siempre, cuando llevaba a los jóvenes, ¿no? Se lo decía, ¿no? Hay jóvenes que siempre han vivido en la iglesia, están en la iglesia, y siguen en la iglesia, y se hacen adolescentes, se hacen jóvenes, incluso adultos, y siguen en la iglesia. Pero os digo una cosa: nunca han tenido un encuentro con el Señor. Y el Señor no tiene nietos, tiene hijos e hijas. No porque tu papá o tu mamá estén en la iglesia y tú lleves toda la vida en la iglesia, eres hijo o hija de Dios, eres salvo o salva, sino porque tú hayas tenido un encuentro con Cristo Jesús. Hermano y hermana, esto es de vital importancia. Para mí en estos tiempos es de mucha importancia. A mí el Espíritu me está hablando, no por nada, sino porque corremos tiempos muy difíciles, muy complicados, de muchas historias, de muchos errores. Nos están vendiendo muchísimas cosas. Y yo creo, se suele decir desde hace mucho tiempo, ¿no?, de que no va a tardar mucho el Señor. Por lo tanto, tenemos que cribarnos, nos tenemos que examinar a nosotros mismos. Yo muchas veces, querido hermano, y permitidme, ¿no?, que aún yo cuando hago un llamamiento y digo, ¿quieres? Yo digo: Señor, por si acaso tú ves que yo estoy aquí también. Yo otra vez acepto tu sangre sobre mi vida y me entrego a ti y derramo mi corazón. Señor, y si tú ves en mí, quita, pon, por si acaso. Continuamente, querido, porque es algo vital, de vital importancia. Es de cielo o de infierno. Es de vida o de muerte. Esa es la historia, ¿no? Es de vital importancia. Por lo tanto, hermano, la importancia de ser iglesia. Y los que son iglesia están súper bendecidos. Más que bendecidos. Y ya no es que vivan en victoria, sino que son súper vencedores. Ya con esto yo creo que podríamos orar, cantar otra vez este cántico de adoración e irnos para casa. Porque es algo maravilloso. Cuando tú veas a una hermana, a un hermano que te diga, yo estoy en victoria, vale, si es iglesia sí, ¿eh? Si no, no te creas. Si es iglesia, la iglesia es la que vive en victoria. La iglesia es la que el Hades no va a prevalecer contra su iglesia. El Hades no va a prevalecer contra su iglesia, contra la iglesia. No con los que se dicen ser iglesia. Por eso, querido hermano y hermana, yo quiero que tú en esta mañana tu fe sea levantada, edificada, que te entre seguridad, confianza, te anime, te motive. Si eres iglesia, porque la iglesia
vive continuamente en victoria. Aún dentro de los problemas, de las situaciones y de las calamidades que tú puedas vivir, como cualquiera de nosotros podamos vivir. Pero el Señor está contigo y no te desampara. Y te levanta y te da la fortaleza que tú necesitas. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice aquí en el capítulo 8, verso 28, que ese texto lo vamos a dejar para otro día, pero dice el verso 28, por empezar ahí, ¿verdad? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Daros cuenta, hay en algunas Biblias que eso está ahí un poco cortado y demás, ¿no? Pero daros cuenta que esto es un escrito entero, esto es una carta, cuando se escribe, ¿verdad? Y ahora dice la palabra de Dios, ¿qué pues diremos a esto? Es decir, ¿qué pues diremos a lo que hemos leído? Si Dios está conmigo, si todo lo que a mí me sucede es para bien, porque Dios está conmigo, todo me ayuda bien, el Señor me ha escogido, me ha justificado, me ha predestinado, me ha llamado, el Señor es maravilloso, soberano, yo estoy en sus brazos, yo estoy en medio de su corazón. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué vamos a decir? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el Señor. ¿Nos creemos la palabra o no, hermano? La palabra hay que creerla, hay que vivirla. A mí me encanta cuando dice Jeremías, también hay un profeta, Ezequiel, que también lo dice que la comió y se degustó. Es como miel el salmista, miel a mi paladar. Tú te tienes que deleitar con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es Dios hablándote. Dios te está hablando, querido hermano y hermana, ¿lo sabías? ¿Lo sabemos? Dios te está hablando y te está diciendo, si yo contigo, Dios contigo, yo contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, y está hablando de una manera ahí plural a la iglesia, ¿verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, con la iglesia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, el apóstol Pablo, esto se lo había imprimido el Espíritu de Dios en su corazón. Se lo había imprimido el Espíritu de Dios en su corazón. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Este pasaje lo hemos compartido alguna que otra vez. Es un texto que hay que compartirlo otra vez, porque es un texto que ahora, en la línea de pensamiento que llevamos como iglesia, de ser bendecidos como iglesia, es un texto que quiero acabar aquí, en esta sección, en esta serie. La bendición de ser iglesia, nuestra victoria. Porque tenemos que vivir en victoria, vivimos en victoria. Y si tú no vives en victoria,
quiero decirte algo, querido hermano y hermana. Si tú no vives en victoria, estás haciendo de menos la palabra de Dios. Estás haciendo de menos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, Dios mismo te dice que tú eres más que vencedor y vencedora en Cristo Jesús. Para eso, como decíamos el domingo pasado, para eso tú tienes que tener el Espíritu Santo, aquel que revela, trae la revelación de la palabra a nuestros corazones. La persecución, querido hermano, estaba en estos momentos. Los cristianos pasaban por diversas pruebas, por conflictos, por enfermedades, por problemas, por temores, por angustia. Lo estaban pasando mal en Roma. La persecución estaba oprimiendo a los seguidores de Cristo. Hoy también tenemos muchos problemas. ¿Quién no tiene problemas, verdad? Como dije antes, angustia, dificultades, en fin, un montón de situaciones difíciles. Pero este pasaje es un pasaje que edifica de una manera tremenda a la iglesia, que edifica tu corazón, que anima y motiva tu corazón y mi corazón. Nuestra fe en este pasaje es edificada. Nuestra fe es confirmada, nuestra fe es establecida, fundamentada en Cristo. Pablo inspirado por el Espíritu Santo, le da fuerza, le da auge a la confianza, a los argumentos que tú y que yo tenemos como cristianos para una vez más saber y motivarnos que es una bendición ser iglesia. Porque es la iglesia la que vive en victoria. ¿Me entendéis? ¿Cogéis el pensamiento? Es la iglesia la que vive en victoria. No todo el mundo vive en victoria, no los que dicen, la iglesia. Por eso, qué bendición es de ser iglesia. Yo creo que muchos que no han oído esto nunca y que no son iglesias, si oyeran esto, serían iglesia, porque van a entender de cómo se puede vivir y de cómo debe de vivir un discípulo o una discípula de Cristo. Es la iglesia la que vive en victoria. Y si tú estás en Cristo, di conmigo en esta mañana, soy más que vencedor. Eres un vencedor, vives en victoria, pero cuidado, no por ti, no porque tú valgas mucho, sepas mucho, seas muy alto o muy bella o muy hermosa. No es por ti, es por Cristo. Es por Cristo, es por su gracia que tú eres un vencedor, porque eres cuerpo de Cristo. Por ser iglesia te ha bendecido con toda bendición espiritual. Y esta es la bendición que ahora podemos disfrutar, vivir en victoria, ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Voy a ir rápido, querido hermano y hermana, porque el tiempo corre y nos hemos alargado en alguna noticia, etc. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero compartirte 4 o 5 preguntas que hace el apóstol Pablo ahí. 4 o 5 preguntas que hace el apóstol Pablo. Y voy a ir rápido. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 31. La pregunta de Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Dios que antes de la fundación del mundo ya conoció, ya te conoció, te predestinó, te llamó, te justificó, te compró, te glorificó. Si ese Dios es el que tú tienes, ¿quién contra ti? ¿Quién contra nosotros? Con Dios de nuestro lado, con Dios de tu lado, ¿quién contra ti? Daros cuenta que el apóstol no dice en ese sentido, va a reflejar, sino lo va a reflejar de una manera de iglesia, de cuerpo. Le está hablando a la iglesia. Pero también dice, si Dios es por mí, ¿qué importa? Si Dios está conmigo, ¿qué importa quién esté contra mí? Si Dios contigo, ¿qué te importa quién esté contra ti? Si tienes a Dios de tu lado, si tienes la verdad de tu lado, ¿me entendéis? Si Dios está a tu lado, tú aún tienes la verdad de tu lado.
la verdad de tu lado. Y si Dios contigo, ¿qué te importa quien esté contra ti? Nuestro texto, hermano, asume de esa manera que el Señor está al lado de sus hijos y de sus hijas. Nuestra confianza debe de estar en este Dios poderoso. Tenemos esa paz, ese gozo, esa palabra de Dios de que hemos sido reconciliados con Dios. Cuando lo vemos ahí en el 8, verso 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. ¿Quién contra ti? No hay condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios es por nosotros de tal manera que produce su más alta soberanía, bondad, amor en nuestras vidas y lleva a cabo su propósito eterno. Su propósito eterno, y te lo recuerdo, escogernos, adoptarnos como hijos, perdón de pecados, somos herederos y nos ha sellado con su Espíritu Santo. Las 5 bendiciones espirituales, y junto con Él sentado ya estamos sentados en los lugares celestiales. Puesto que Dios es por nosotros, todas las cosas, evidentemente, como dice el verso 28, nos ayudan y nos cooperan para nuestro bien. El salmista dijo en el Salmo 27: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y ahí estaba siendo perseguido tremendamente. Estas palabras, si las guardas en tu corazón, si las guardamos en nuestro corazón, nos darán ánimo, querido hermano y hermana. Te van a dar mucho ánimo. Nos van a dar ánimo para el transcurso de tu vida y de mi vida. Nos van a dar ánimo. ¿De quién si el Señor es tu luz y tu salvación, ¿de quién vas a temer? ¿De quién tienes que temer? Ningún enemigo puede prevalecer contra las personas que están siendo apoyadas y que están siendo ayudadas y bendecidas por un Dios tan fiel y comprometido con sus hijos y con sus hijas, con su iglesia. Él se ha comprometido de tal manera que la ha comprado para sí, para Él ser su dueño. Y no la ha comprado ni con oro ni con plata, la ha comprado con su preciosa sangre. Bendito sea el Señor. Qué Dios, qué Señor más comprometido, ¿no? Que compra a sus hijos y a sus hijas, y no con dinero, sino con su sangre preciosa, para Él ser el dueño de nuestras vidas. Aleluya. Un Dios fiel, comprometido. Y puesto que Dios es por nosotros, ¿qué más da quien esté contra nosotros? Qué estímulo, qué garantía, qué motivación en nuestros tiempos de sufrimientos, en tiempos de angustia, en tiempos que estamos viviendo de esta pandemia, en tiempos de enfermedad, en tiempos que quizás tú tengas que entrar en una prueba médica, que tú tengas un problema económico, que tú tengas, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Bendito sea el Señor. Dios, una persona completa, contra la cual nadie puede, porque es el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Pero dice el texto: si Dios en su gracia dio a su Hijo por nosotros, verso 32, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Segunda pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo podemos estar seguros que Dios va a satisfacer todas nuestras necesidades? ¿Te has preguntado esto? Seguramente que te lo estarás preguntando. ¿Cómo podemos estar seguros que Dios va a satisfacer todas nuestras necesidades? ¿Verdad? ¿Cómo? Porque Él ha tenido sobre tu vida un acto supremo de amor. Se ha dado por ti. ¿Te parece poco? Se ha dado por ti. El acto más supremo de amor que ha habido en la historia. Un ser inocente muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por ti. Dice el texto: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si no escatimó a su Hijo, no ha sido mísero en dar a su Hijo, ¿cómo va a ser mísero en cubrir tus necesidades y mis necesidades?
si ha dado lo que Él más amaba? Amén. Aleluya. Él ha dado lo que Él más amaba. ¿Cómo ahora va a escatimar algo que a ti te haga falta? La cruz, querido hermano y hermana, demuestra la generosidad de Dios, la bondad de Dios, el amor generoso de Dios. Dios dio su posesión más preciada en el cielo para nosotros. Dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Él lo dio todo por nosotros, lo entregó por nosotros. Él amablemente dio a su Hijo como un regalo gratuito, un don de Dios, su Hijo, su gracia. El apóstol Juan dice en el capítulo 10, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y Él voluntariamente se entrega en la cruz del Calvario por amor a su iglesia. Amén. Aleluya. Aleluya. Y dice, por todos nosotros, nadie se va a quedar fuera de su iglesia. De su iglesia. Nadie se va a quedar fuera de su iglesia. Sin embargo, esto no quiere decir que todo el mundo, como decíamos antes, será salvo. En nosotros se refiere a hombres y mujeres nacidos de nuevo. Aquellos que cuando oyen la palabra se arrepienten de todo corazón. Creen y obedecen al Señor Jesucristo hasta el fin de sus vidas, haciendo de la persona de Jesús su Señor y Salvador. Aleluya. Esta es la iglesia, por eso la bendición de ser iglesia. La bendición de ser iglesia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Llevó a decir el apóstol Pablo en algo tremendo que cuando vamos a este texto es algo que nos impacta el corazón. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Dios ha dado lo mejor de sí mismo. Cuando éramos sus enemigos, ¿crees que ahora que tú y yo somos sus hijos no nos va a dar todas las cosas? Cuando éramos sus enemigos, nos dio a su Hijo. Ahora que somos sus hijos, ¿no nos va a dar todas las cosas? Amén. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4. El Dios de gracia va a suplir todo lo que a ti y a mí nos falta. Dios nunca dará la espalda a sus hijos y a sus hijas, aquellos que han creído en Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Nunca va a dar la espalda a aquellos que viven obedeciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquellos que son adoradores en espíritu y en verdad. Él nunca va a dar la espalda a aquellos que lo glorifican a Él y que creen en un Cristo resucitado y han entregado sus corazones al Cristo de la gloria. Él nunca va a dar la espalda. Él te va a dar todo lo que tú y yo necesitamos, porque si entregó a su Hijo, todo te lo dará. No sé si esto, hermano y hermana, te motiva, pero creo que esto es algo maravilloso. Algo maravilloso, algo maravilloso, algo maravilloso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Tercera pregunta, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Verso 33. Dice, Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Dios es el juez y Él me ha absuelto. Puesto que Dios te ha justificado,
Él ya te ha absuelto. Nuestra justificación no puede ser derrocada. Él está completamente satisfecho con la justicia de Cristo. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Bendito sea el Señor. No hay nadie que te condene, ya tú has sido justificado delante de Dios el Padre. Bendito sea el Señor. No hay quien te señale, no hay quien te condene. Y si alguien te señala, dile que está haciendo la obra del diablo. Si alguien, sí, se lo dice así. Si alguien te señala, dile: oye, estás haciendo la obra del diablo. Porque el apóstol Juan, la palabra de Dios, en Apocalipsis dice que el diablo está delante de Dios de día y de noche, acusando a los hijos de Dios. Dile: estás haciendo la obra del diablo porque me estás señalando, me estás acusando. Estás cogiendo la labor del diablo que me está. Yo he sido justificado por la sangre del Cordero. No soy perfecto, claro que no, pero Cristo me ha justificado. Bendito sea el Señor. Que nadie venga a echarte miserias y cuestiones, que nadie venga. Tú ya eres hijo e hija de Dios. Estás justificada por la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. Y si pecamos, que pecamos, dice el Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Como hijos vamos a nuestro papá y decimos: papá, he pecado, y papá, que nos ama, nos abraza porque ya Él nos ve justificados, perdonados para la gloria de Dios. Aleluya. Ese es nuestro Dios, bendito sea el Señor. ¿Quién nos condenará? Cuarta pregunta: ¿quién nos condenará? Verso 34. Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El único que tiene derecho a condenarnos es Jesucristo. Y Él murió por nosotros, con que no hay nadie ni en el cielo ni en la tierra que te pueda condenar. Bendito sea el Señor. Él fue resucitado de entre los muertos para vivir de nuevo por nosotros. Somos templo y habitación de su Espíritu Santo. Aleluya. Tenemos su poder impartido en nosotros, su Espíritu. Él vive su vida en nosotros, su vida resucitada en nuestra vida. Ahora tenemos todo lo que se necesita para vivir la vida plena y en victoria. Bendito sea el Señor. Pero recordemos que no somos nosotros, sino Cristo en nosotros, por medio de su Espíritu que nos fue dado. Amén. Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro juez, y Él te ha declarado justo, justificado por su gracia mediante la fe. Dice Juan, capítulo 3, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Pero aquellos que creen han sido justificados y han sido liberados de toda condenación. Bendito sea el Señor. Tenemos un abogado celestial que defiende nuestro caso ante el Padre. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Aleluya. Él nos ha justificado, nos ha salvado y nos dará gloria cuando Él regrese en sus nubes. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor del Cristo? Quinta pregunta y última. Verso 35. ¿Quién nos separará
del amor de Cristo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Quién o qué es suficiente para venir y removerte o alejarte a ti o a mí de las manos de Dios? ¿Quién tiene tanto poder para arrebatarte de las manos de Dios? Jesús dice que sus ovejas oyen su voz y Él las conoce y le siguen y que nadie las arrebatará de su mano. Aleluya. Pablo da una lista de las luchas en la vida del cristiano. ¿Puede la vida en su peor momento alejarnos de Cristo? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Esas presiones que golpean el corazón, como la imagen de Pablo al hablar de tribulación está viendo los viñadores cuando pisan la uva, cuando pisan la vid, ¿verdad? El pisado de las uvas en un lagar, esa tribulación tan grande que te golpea, que te oprime, ¿verdad? Estas son las presiones y problemas que estallan en nosotros. ¿Te puedes separar de Cristo? La angustia o desesperación, como dice la palabra, sufrimiento, aflicción hacia el exterior, tensión interna, la angustia, la depresión. La palabra se usa para describir a alguien que está atrapado en un lugar estrecho y no puede salir de ahí, está siendo totalmente comprimido. ¿Te sientes como si estuvieras atrapado o atrapada? ¿Tienes opresión en tu vida? ¿Llevas una carga tan pesada que no puedes con ella? ¿Hay angustia, hay cansancio en tu vida? ¿Te sientes golpeado o golpeada por la vida? ¿Has llegado al lugar donde ya no puedes aguantar más, ya no aguantas más? ¿Se ha convertido la vida en una carga que te abruma de tal manera que no puedes levantar la cabeza? Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Yo te haré descansar. Al cambiar nuestra carga, nuestra angustia, nuestra depresión en descanso, en alivio, en alegría, en gozo. Persecución. ¿Eres perseguido? ¿Estás siendo perseguido hasta ser asesinado? ¿Quién te puede quitar? Hambruna, el hambre, son provocados por la persecución, y en este contexto que se está escribiendo, evidentemente, había hambruna por esa persecución. Tú estás siendo perseguido y lo que llevas, ya no puedes llevar más y te vas al monte y comes lo que puedas comer. Y estás pasando penurias. ¿Qué te puede separar del amor de Cristo? Nos preocupamos por un sentimiento de insuficiencia. Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, porque Él nos ama. Cuando buscamos primero el reino de Dios, llegamos a ser más que vencedores. Bendito sea el Señor. Amén. Peligro, dice el texto, peligros de algún tipo. Dice que Pablo usa peligros 8 veces en 2 de Corintios capítulo 11. Dice: en camino muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Peligros. 8 veces amonesta, va a decir peligros, pero esos peligros te pueden separar del amor de Cristo. La espada de la ejecución judicial estaba en contra de los cristianos. Pablo más tarde sería ejecutado por la espada de un verdugo, decapitado. La espada, decapitado. ¿Podía separar a Pablo, a un decapitado, del amor de Cristo? ¿Te puede separar a ti o a mí del amor de Cristo? Pablo cita, en esta cita de Romanos, Pablo va a citar el Salmo 44, verso 12, cuando él dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Cuál es esa actitud? ¿Cuál es tu actitud y mi actitud frente a las presiones, frente a las angustias, frente a las tribulaciones, frente a las oportunidades y a los cambios que tienen que venir a tu vida o a mi vida? ¿Cuál es nuestra actitud?
¿Cuál es nuestra respuesta a estas presiones de la vida? ¿Cuál es nuestra actitud? Tenemos una perspectiva totalmente diferente cuando tú y yo traemos a nuestra mente la eternidad, la gloria de Dios, la presencia de Dios y lo que Dios es en nuestras vidas. Cuando nosotros nos sumergimos de esta manera y podemos ilustrar esto sabiendo que esta vida es pasajera y esperamos con paciencia la venidera, que es eterna y gloriosa, tu corazón y mi corazón se levanta y se inunda de alegría y de gozo. Aleluya. ¿Puedes alabar tú y adorar a Dios cuando estás pasando por el fuego? Dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. A mí me encanta este texto también de Pablo en 2 Corintios cuando dice, y lo va a sentir, ¿verdad? Cuando dice, si hemos pasado por tribulación, por esto, por aquello, dice, yo más, dice Pablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte 8 veces, de los judíos 5 veces he sido recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, de los gentiles, de peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación de las iglesias, pero aún así soy más que vencedor. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esto es impresionante. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Y muchas veces pienso, hermanos, que pasamos cualquier dificultad y ya, wow, el cielo se nos hunde, la casa se nos cae abajo, ya no queremos levantarnos, ya está, ya se ha perdido todo, ya no iba más a la iglesia, ya yo no voy más a la iglesia, Pero eres iglesia, como que no voy a la iglesia si tú eres iglesia. No, que ya no voy más, pero tú eres iglesia, sí. Si tú eres iglesia, no hace falta. Si tú eres iglesia. No, que no voy. ¿A dónde vas? Tú irás. Pero si tú eres iglesia. No te puedes ir de la iglesia, eres iglesia. Eres iglesia. Tú eres iglesia. No te puedes ir de la iglesia. Eres iglesia. Y si alguna vez hemos estado en las manos del Señor, no te vas a marchar. Porque Él no te va a dejar. Él no te va a dejar. Él no te va a dejar. Él no te deja. Él no te va a dejar. Nadie las va a arrebatar de sus manos. Sus ovejas, nadie las va a arrebatar de su mano. Cristo demostró su amor a través de su sufrimiento, porque aún los nuestros no nos pueden separar de su amor bendito, aleluya. Y ya acaba Pablo diciendo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Por eso la iglesia es bendecida. Por eso la iglesia vive en victoria. Por eso la iglesia puede decir, somos más que vencedores en Cristo Jesús. La bendición de ser iglesia. Esa es nuestra victoria. Amén. Dios te bendiga, querido hermano y hermana, en el nombre precioso de Jesús. Aleluya.